Saludos, estimado público que me escucha. Bienvenidos a este subpodcast, La Guarida del Nerdorriqueño. Para este episodio, me di a la tarea de buscar en mis archivos personales una entrevista hecha por este servidor y por el amigo Luis R. Machuca en el mes de julio del año 2009 a uno de los pioneros de la industria de los cómics en Puerto Rico. Me refiero a don Ismael Rodríguez Báez, en orden de abundar en cuanto a la importancia de este caballero para los cómics puertorriqueños. Procederé a leer una reflexión sobre don Ismael por don Luis R. Machuca. Gracias al documental Prohibido Olvidar, la historia del cómic en Puerto Rico, hoy día conocemos sobre la existencia de don Ismael Rodríguez Báez. Tuve la oportunidad de conocerle personalmente y lo considero un pionero en la creación de cómics en Puerto Rico. Es una persona bendecida con un talento natural para el dibujo, ya que nunca tuvo una educación formal en este campo. Como comenzó a realizar caricaturas a una muy temprana edad y colaboró con numerosas publicaciones de revistas y periódicos, siendo reconocido en dicha faceta como uno de los mejores. En la década de 1960 realizó su primer trabajo en el formato de comic book, el cual llevó el título de Fuego, publicación destinada a la prevención de incendios. Este fue el primero de sobre 70 cómics que don Ismael logró producir. Dichos cómics tenían la finalidad de orientar a la población en general acerca de diversos temas de índole social. Los mismos eran encomendados por diferentes agencias o programas gubernamentales y se regalaban al público en general. Ya en años posteriores, don Ismael se ha dedicado a la pintura, para lo cual fue motivado por su amigo Augusto Marín, uno de los grandes de la pintura puertorriqueña. Sin embargo, nunca ha abandonado su pasión por el cómic, razón por la cual se encuentra preparando su más reciente creación, Caribana. Este es una especie de superhéroe taíno, el cual llega para llevar un mensaje sobre la conservación del medio ambiente. Puerto Rico y todos los que amamos los cómics le debemos mucho a este gran hombre de las artes, a quien se le debe reconocer como el primer creador de cómics a nivel local aquí en Puerto Rico. Cabe mencionar que la reseña que les acabo de leer es del mes de julio 2009 también, y con el paso de los años pues muchas cosas han pasado y otras cosas no han pasado. Me refiero en específico al fallecimiento de don Ismael Rodríguez Báez el 2 de julio del año 2016. Tenía 84 años de edad al momento de su fallecimiento. Lamentablemente, la publicación del cómic Caribana aún no se ha dado a la fecha de hoy. Habiendo dicho todo esto, espero que disfruten esta entrevista que procedemos a presentarles a continuación, esperando que sea de su agrado. En este episodio especial tenemos una entrevista con el señor Ismael Rodríguez Báez, escritor y dibujante de cómics. Don Ismael es un pionero en el campo de los paquines. Él comenzó a hacer cómics desde los años 50. Sí, 55, yo por allá. A los 17 años yo ya estaba haciendo los comic books. ¿Cuál fue su primer trabajo? Bueno, mi primer trabajo fue en El Imparcial, el periódico El Imparcial, que tuve un tiempo, porque yo primeramente tuve la suerte de caer en El Imparcial porque siendo menor de edad, a los 17 años, porque yo me acuerdo que yo pinté una vez a Libertad Lamarque cuando vino, y entonces lo publicaron allá y hasta me sacaron un retratado con ella, yo vestido de marinerito de aquella época. Y pues eso hizo que
yo sobreviví esto, se interesara mucho en mí, entonces estuve trabajando con ellos haciendo los dibujos e ilustraciones de los personajes importantes, en vez de ponerse los retratos, se ponían los dibujos que yo hacía. Y hice mucho caricaturas también, y empecé a conocer personas como Manuel Morán, que es mi compadre por cuatro veces, Surela, el acuarelista. Bueno, ya ahí fue donde yo me comencé, hasta que después me llamó al ejército. En el ejército pues empecé a hacer caricaturas también para la Sporting News y para otros periódicos que me dedicaba a estar enviando. Y después de salir del ejército, pues empecé como director creativo de diferentes agencias. Empecé con McCann Harrison, Jonas Rubicam, Walter Thompson, por un grupo de ellas, hasta que ahí también estuve en televisión, donde presentaba en unos programas dibujaba rápido en el dibujo, y estuve también en el Canal 2. Pero en todo ese tiempo ya yo seguía haciendo los comic books. Llegué a hacer unos 75 comic books. Esos cómics eran para el gobierno, la empresa privada. Exactamente, eran para el gobierno, empresa privada. Eran educativos en la parte promocional. Tengo entendido que usted hizo un cómic para el departamento de bomberos llamado Fuego. Sí, ese fue de los primeros. Creo que fue el primero cuando Gándara era el que estaba de los bomberos. También hizo otro para el departamento de Hacienda, que tenía que ver con evasores contributivos. Sí. Hice para fuentes fluviales, hice para... Creo que entiendo, uno para el departamento de Agricultura. Sí, también. Y para cuando la época también era de la autoridad de autobuses. Eso fue años. También tengo entendido, uno de los páginas en mis investigaciones que encontré que me llamó la atención, usted hizo un página especial dedicado a orientar las personas que viajaban de Puerto Rico a los Estados Unidos a buscar trabajo. Exactamente. Sí, porque orientarlos a que fueran preparados, no ir a lo loco a viajar a Estados Unidos, pues se van a encontrar con listo preparado, pues ya conseguían su trabajito, tenían lo que sea, todos adelantados. O sea, preparados en el sentido de que tuvieran su educación y como una especie de plan, sí, o algo así. Con alguien que tener alguien conocido allá también, cosa que pudiera conseguir trabajo, que se le hiciera más fácil. Paso Importante se llamaba. Paso Importante. Me acuerdo que la portada, entonces yo creo que la portada es una familia que se ve que está cruzando, se ve el dibujo de Puerto Rico y Estados Unidos, y se ve cuando están los pies gigantes que se están pasando dando el paso como a la ciudad de Nueva York. Sí, recuerdo la portada. Sí. Bueno, todo interesante porque todos tenían, quizás también hasta Pepe Fluvial para energía eléctrica, y también para acueductos. En esos años, década de los 60 más o menos, década de los 50 y 60, ¿llegó usted a conocer algunos caricaturistas norteamericanos? No, porque yo casi siempre estuve aquí en Puerto Rico haciendo todo eso. Llegué a conocer caricaturistas, yo conocí a Hogarth, que es el que hacía Tarzán, ese yo lo conocí. Conocí también conocí 2 o 3 de esos. Por ejemplo, de hecho, tengo aquí un original de él. Conocido, digamos, ¿llegó alguna vez a conocer en persona personajes como Stan Lee, Jack Kirby? No los llegué a conocer. Nunca llegó, digamos, a visitar en Nueva York las oficinas de la Marvel o la DC, así, nunca se prestó la oportunidad. Todo el tiempo yo me dediqué, era tanto lo que yo tenía que me quería estar aquí. Di mis viajes, no puedo decir que, pero en el ambiente yo me asocié, al principio cuando empecé a hacer los comic books me asocié con 2 amigos, B.G. Stern
que fue el que me inspiró también a hacer muchos de estos, con que nos empezamos juntos a trabajar. Después ellos se fueron y yo seguí con el proceso. Él se llamaba, ellos escribían, la esposa, ella era alemana y él era judío. Y entonces pues habían trabajado en ese, estaban para el de New York Times. El Post, New York Post. Sí, ellos trabajaban y escribían para ese. Los conocí y también entonces ellos bregaron con 2 o 3 conmigo. Y ahí fue que también yo me animé y seguí también. Cuando ellos se fueron, yo seguí con el proyecto. Volvamos otra vez aquí a Puerto Rico, al tiempo en que usted trabajó para los periódicos. Le pregunto, ¿usted se envolvió en caricaturas, digamos, caricaturas políticas o cosas así por el estilo? Lo que pasa es que yo tenía un periodiquito que se llamaba Chispazo. Chispazo. Y el personaje era, el personaje era un diablillo. Se lo uso en las caricaturas, cuando hago las caricaturas, con un diablillo con sus pampers y toda esa cosa, un bebé diablillo, sí, pero que tienen una areola de ángel. Okay. Sí, eso yo lo utilizaba mucho para las caricaturas. ¿No? Yo hice muchas caricaturas. Hasta más o menos, hasta qué año usted se mantuvo publicando las páginas regularmente, así como hasta qué año? Bueno, yo diría que yo hace como, el último que llegué a hacer viene siendo como unos 10 años atrás, o por ahí, o 15 años. Por ahí ya yo estaba más envuelto en la publicidad, porque tenía mi estudio de creativo de publicidad. Y también me dedicaba a pintar también, que yo mantenía un grupo ya veo, o sea, usted no se limitaba a un solo campo, o sea, estaba la publicidad, estaban los periódicos, estaba la trabajo a comisión. Exactamente. Puedo ver aquí que usted también se dedica a pintar cuadros. Sí, yo hacía mucha acuarela primero y entonces pues ya hace unos años que decidí a empezar con acrílicos y me gustó empezar a hacerlo en tamaño grande y me envolví mucho. Hice las alcaldes de Gurabo y después que hice de la plaza del mercado, eso. Debido a circunstancias imprevistas, el primer segmento de esta entrevista tuvo que ser interrumpido abruptamente. Resumimos inmediatamente con el señor Luis Machuca, quien continúa con el resto de la entrevista. Saludos amigos y amigas, continuamos con la entrevista con don Ismael. Les presentamos aquí al compañero Luis Machuca, quien conducirá la siguiente sección de la entrevista. Saludos Luis. Saludos Emilio. Vamos a continuar con la presencia aquí de una de las personalidades que yo considero como un pionero en el ambiente de los cómics en Puerto Rico, una industria que pues en estos momentos está tomando un auge grande gracias al interés de muchos compañeros artistas locales nuevos que están surgiendo y pues no hubieran podido estar aquí si no hubiera sido gracias a don Ismael y a muchos otros compañeros pues que le debemos esa aportación tan grande a la cultura puertorriqueña. Don Ismael, yo le estaba preguntando y quería que me ampliara un poquito más ahora, ¿verdad? Sobre si usted en términos de educación formal de dibujo tuvo alguna preparación como tal o fue habilidad natural. Fue habilidad natural. Siempre desde pequeño, desde los 14 años, cuando estaba con mi papá en el negocio, yo dibujaba. Y siempre me pasaba, cuando envolví en el negocio, el colmado que tenía, el colmadito allá en Trastalleres, nosotros, yo la llevaba a él y ya siempre el papel de envolver lo usaba también para hacer dibujos. Siempre me decía, oye, tú no puedes, pero me ayudaba. Mi padre yo creo que eso fue lo que me dio el impacto para seguir, porque él, todo lo que yo hacía, él lo montaba y lo ponía, lo escribía, y eso me daba a mí
ánimo para seguir. O sea que él lo fomentó en usted, ese arte de dibujar. Sí, sí. Okay. Y el primer trabajo que realizó ya a nivel comercial, ¿cuál fue? Bueno, el primer trabajo que hice comercial, hablando de los comic books. No, en términos generales. Generales. Bueno, como yo hice un dibujo, una vez vi a Libertad Lamarque bajando en un carro convertible, y pues yo me hice un dibujo de la cara de ella, y había un señor que trabajaba en el periódico, se llama Ismael Fernández, que murió hace poco, un gran amigo. En ese tiempo él estaba por allá por Tres Talleres, y entonces él vio el dibujo y lo primero que me dijo: no, Ismael, eso tiene que ir, hacía el trabajo para el Imparcial. Okay. Y lo llevó al Imparcial, y ahí fue que llamaron de Libertad Lamarque, que está todavía aquí, el periódico llamó para entregarle el dibujo que yo hice, y salí retratado con un trajecito de marino. Eso fue mi primer trabajo. Eso ayudó a que se interesó Ayuso Valdivieso, que era el dueño del periódico, a contratarme. Ya a los 17 años, él hizo todos los arreglos, pidió permiso para yo, como era menor, y yo empecé a trabajar con ellos en el periódico. Ahí fue que conocí a Morán, Sureda, El Español, un grupo de artistas que fueron compañeros, y a la misma vez pues me sentí orgulloso de haber conocido. Morán es mi compadre 4 veces. Yo soy padrino de su nena, él es padrino de mi hijo, yo soy padrino de su boda y él es padrino de mi boda. Muy bien. Morán, para los que no sepan, ¿verdad?, de quién estamos hablando, es la persona que no creó, pero sí en sus inicios ayudó a desarrollar el personaje de Cheo, que es la caricatura que actualmente todavía, una de las caricaturas que a nivel de América Latina permanece en un periódico, y actualmente pues ya no es en el Imparcial, pero es en el periódico El Vocero. Todos los que lean el periódico El Vocero van a ver la caricatura de Cheo. Pues esa caricatura es creada por el señor Morán, Manuel Morán. Manuel Morán, mexicano. Actualmente... Muy contento de sentirse puertorriqueño también. Ah, él es de nacionalidad, pues es mexicana. Mexicano. No, okay, pero lleva muchos años Oh, ya. no, él se siente, muy orgulloso, se siente puertorriqueño. Y antes había un refrán que decía: caíste en la página de Cheo. Pues eso es a raíz de ese personaje, porque sí, eran como tipo de sátira política. Sí. Ahora es más como chistes y cosas a nivel social. Exactamente. Don Ismael, y en términos de los cómics, tengo entendido que el primero fue el de Fuego, de prevención de incendios. Sí. ¿Cómo surgió ese cómic? Bueno, ese cómic surgió porque cuando eso ya yo estaba haciendo los cómics, y ya vino una persona, yo conocí a una persona que vino estaba casado con una alemana y él era judío, se llamaba Biggie Stern, y él estaba interesado también, había hecho cómics afuera. Cuando vino, él estaba buscando a alguien que también me conoció a mí, y él buscó mucho y no, entonces vio que yo estaba haciendo los dibujos míos de cómics que ya yo tenía, y ahí entonces empezamos a hacer los primeros que se hicieron, pues lo hicimos entre los dos, pero fueron los dos, el grupito enseguida se tuvo que ir para afuera, se fueron para Costa Rica. Okay. Y ya y yo pues seguí haciendo toda la cantidad, y eso también él me dio el impulso para yo seguir con él. Y esos cómics que usted realizó, como el de Fuego y demás, fueron más bien todos programas del gobierno que le encomendaban esos trabajos. Del gobierno y compañías privadas. Más bien trabajos promocionales de una causa en específico. Sí, específica, eran educativos. Educativos, muy bien. ¿Y se regalaban al público en general? Eso era para regalarse, sí. Ok. Bueno, hice como 75. En total, más o menos. De esos conserva algunos que tendremos la oportunidad de retratarlos y escanearlos y ponerlos en el foro. Ahora de Caribana. Hablemos un poco de ese personaje de Caribana. Está
como quien dice, proceso. en proceso, para luego pues salir publicado, ¿no? Exactamente, está terminado. Lo que tengo que ver cómo yo puedo realizarla, publicarlo en la situación, tú sabes. Sí. Míralo. Y usted me había dicho anteriormente que había un propósito con ese personaje de educar a la gente también, ¿verdad? Sí, ese es un indio taíno, que es un superhéroe, pero es un indio taíno común. Entonces ese viene a salvar el ambiente, ayudar para todo la conservación del medio ambiente. Del medio ambiente. Es educativo porque viene también con sus artículos y todo eso. Okay. Hablemos un poquito de ese trabajo que realizó antes de ir al ejército, que se quedó inconcluso y nunca vio la luz. El del personaje ese que te enseñé del militar, sí. Sí, pues yo empecé para eso, a hacerlo, y los planes eran, que siempre Morán también me decía, como vio que yo estaba haciendo eso, me decía, la verdad que Ismael, tú quieres hacerlo todo, tú tienes una... Y entonces pues yo empecé a hacer los dibujos estos, ya planeando, yo tenía el argumento y todo, y los terminé. Lo que pasa es que los perdí, me quedan 3 hojas como he visto ahora. Pero originalmente iba a ser un cómic completo. Eso ya tenía. Bueno, hay uno de ellos que esto que tiene es el final de la historia. De la historia. Okay. Y estos otros pues son del asunto de Corea. Que era lo que estaba en ese momento ocurriendo a nivel mundial. Y usted me llamó el ejército y paré y eso. ¿Y usted tuvo que participar en ese conflicto de Corea? Yo estuve en el ejército, pero no llegué a ir afuera. Okay. Tuve la suerte de quedarme aquí. Por eso mismo, como yo hacía arte en Conventional Education, yo me encargué de hacer dibujos para una revista y diseñarla que tenía aquí en Fort Ruth. Muy bien. Y ahí pues también 3 veces trataron de que yo fuera afuera, pero el general que estaba aquí me dice, no, yo tenía la oficina mía al lado de general. Por esa parte fue bendecido, no tener que ir allá. Fue bendecido, y la compañía completa, la compañía acá, murió en la montaña Kelly. Cuando fueron, se lo llevaron. Como lo de 65 de infantería. El comienzo de qué pasó, que los otros días estaban hablando de 65 de infantería. Sí. Ahí se habla y todo de la compañía acá. Esa fue mi compañía que murieron completos. 2 se salvaron. 3 porque yo me salvé por no haber ido hasta allá. Porque me fueron a buscar en Bucana cuando estaban ya ready para montarnos, preparándolo y despidiéndose allí mismo. Ahí fue el carro del ejército del verde. Gracias a Dios, pues no. No, gracias a Dios, yo estoy vivo por eso. Sí. En esa época, ¿hubo alguna otra persona que hizo algún cómic parecido o similar a los trabajos que usted realizó? ¿O usted fue la única persona que intervino ahí? Aquí había uno que hizo también algo pero eso lo hizo fuera, hizo algo de Tarzán también. Moreira. Rubén Moreira. Moreira tuvo un tiempito aquí y lo conocí. Eso es el único que conocí de él. Vamos ahora a pasar a otra sección con Emilio. Finalizamos esta parte de la entrevista. Y ahora regresamos con la parte final de esta entrevista con don Ismael. Don Ismael, en esta parte de la entrevista a mí me gustaría preguntarle de su más reciente proyecto, Caribaná y su Guario Max. Básicamente esto es una especie de novela gráfica. Entiendo que es de un indio taíno que viaja al Puerto Rico del presente. Sí, exactamente. Y busca, como quien dice, salvarnos de nosotros mismos, por así decirlo. El ambiente, sí. Salvarnos de que destruyamos el ambiente. Usted dirá. Bueno, Caribaná era un personaje que yo lo tenía hace como 15 años, que lo tenía lápiz ya el personaje. Y pues como yo me había retirado de hacer, también ya no estaba haciendo los cómics, me dediqué entonces a pintar, estaba pintando. Pues el hijo mío me dice, papi, estamos viendo
los sketches que tenía lápiz. Y dije, porque vamos, me entusiasmó y entonces yo preparé esto. Ahí le agregamos otras ideas y ya lo tengo terminado, está terminado, ready para imprimir. Y este es un personaje que el argumento principal es que cuando los españoles estaban, Ponce de León, estaba para esa época ya estaba, se sentían como esclavos y trataron de rebelarse del yugo español. Del yugo español. Entonces, ahí es cuando Aguaybanado, que es el que está a cargo de eso, entonces deciden atacar a los españoles y los sorprenden y hacen un ataque, pero entonces viene después Ponce de León y cuando ellos están haciendo su areito, que estaban celebrando, pues ahí también viene Ponce de León y le ponen una guerrilla ahí y pues hieren a Huevanado, lo hieren de muerte. Entonces ahí aparece cuando él cambia, que la mamá en el bohío está con el nene y el nene le está enseñando, mira mamá, el árbol que sembré con papá, y él dice, papá te quiere mucho, y esa cosa, papá, algo le pasa a papá, y viene corriendo allá y lo ve ya muerto. Trata de atacar a los indios, a los españoles que acaban y todo, y ahí, con el peligro de que pase algo, parece que estaba pasando uno del extraterrestre, estaban pasando aquí, vieron la escena y envían un rayo, una luz, que se llevan el nene, lo saben desde que pudiera morir. Y ahí es donde después pasan los años y ya en ese espacio, una ciudad preciosa que tiene cosas, ahí hay una reunión donde van a enviar ya en la tierra hay un problema que el ambiente, están acabando con el ambiente y entonces van a enviar ese super embajador a la tierra y va a ser ese niño que salvaron, que ahora es un adulto. Y ahora es un adulto, y entonces sale que lo presentan con su medallón aquí, como el guanín, sí, el medallón simbólico de jefe de tribu, sí, del cacique, del cacique taíno. Entonces ahí es que le explica todo, y de ahí lo envían en el espacio, sale y lo envían para acá y llega de la misma forma como se lo llevaron, llega así mismo. Se lo llevaron en un rayo de luz y regresa en un rayo de luz. Y ahí es que... Ahí llega a la isla de Puerto Rico en tiempo presente. Y entonces yo lo presento en el comic book, yo lo presento la primera parte, cuando están unas personas haciéndole daño al ambiente y todo, y hay una licenciada que es la que ha hecho todo lo posible para que pare el proyecto, que están tumbando árboles y todo. Entonces, ya llega ella y le dice, y ya está la prensa, y le explica que sí, que ya se paró el proyecto, viene un señor a traerle los papeles, un ejecutivo de la policía, a traerle los papeles que pararon el proyecto ese de que estaban tomando los árboles. Y gracias a Dios, pero se nota que se ven dos caras de los que están trabajando allí, dice, ya el jefe está cansado de ti. Y ahí pues ella se va a su casa, y en el camino llega, abre su puerta y allí la están esperando los tres personas criminales que van a tratarla de matar, pero la sorpresa es que ahí, desde el segundo piso, cae ese personaje y le da golpes y todo, y lo noquea. Y ese es como lo presento al principio, y después presento por quién es Caribana y ya se explica. Ya veo. Y la otra parte del título, los Guariomax. Guariomax son los animalitos, las especies en peligro de extinción. ¿Sabe que está el... ya veo, estos lagartos, cuestiones que... Tiene el poder de darle, tenerlo para protegerlos a ellos, de que no... Entiendo que este proyecto, pues usted está en planes de publicarlo. De hacer imprimirlo. Ese es el propósito. A ver cómo viene la cosa, tengo la suerte. Todo esto ya es un proyecto que vamos a ver cómo sale la cosa. Entiendo. Pues don Ismael,
Le quiero dar las gracias por su tiempo. Para mí ha sido un placer que ustedes estén aquí. Es algo que a mí me trae un recuerdo tan divino, porque esto es la cosa más divina que para mí, yo siempre cuando trabajé, imagínate, si son como 75 comic books que ya he hecho, y con este son el 66. Sí. En mi opinión, que una vida tan prolífica debe de ser recordada para la posteridad, de una forma o la otra, y esperamos con esta entrevista y con los escaneos de las portadas y poniéndolas en la galería de Paquines, que se logre parte de eso. Tengo entendido también que usted ha salido previamente en el programa de documentales Prohibido Olvidar en el Canal 6. Sí, ahí. Que ahí fue donde supe usted. Sí. Que ahí fue en la casa de campo. En la casa de campo, que ahí vi las portadas. Ahí fue cuando, más allá de los rumores, pude constatar la existencia del Paquín Fuego, que finalmente ahora lo pude tener en mis manos después de básicamente, yo llevo como 2 años buscando ese Paquín. Yo fui tanto como ir a la biblioteca Carnegie del viejo San Juan a ver si en el área de archivos de documentos del gobierno lo tenían algo, pero pues cuando fui la biblioteca estaba cerrada, la sección de archivos de referencia estaba cerrada por reparaciones, y después no pude encontrar el momento para separar el día para ir a la biblioteca. Eso es ir al viejo San Juan, etcétera. Pues con eso terminamos la entrevista en el día de hoy. Que para bien sea. Que para bien sea. Si este episodio ha sido de su agrado, por favor denle like, share, subscribe, y los invito a que me sigan en mis plataformas sociales: Facebook, X, Instagram, Threads, TikTok, Blue Sky y YouTube. Hasta la próxima.